La silla de cuero en la oficina del abogado Morrison crujió cuando mi mamá se inclinó para firmar los papeles que transferirían toda mi herencia a mi hermana. $500,000 que mi abuela había destinado específicamente para mí, desaparecieron con unas cuantas firmas. Tu hermana los necesita más, dijo mamá sin siquiera mirarme mientras firmaba. Tiene 3 hijos que mantener en la universidad. Tú ya tienes éxito suficiente. Papá asintió con sabiduría y agregó su firma. ¿Lo entiendes, verdad, Olivia? La familia ayuda a la familia. Me quedé inmóvil, viéndolos regalar mi derecho de nacimiento como si fuera cambio de bolsillo. Mi hermana Madison estaba sentada frente a mí, con un pañuelo en la mano, interpretando a la madre soltera luchona a la perfección. Llevaba 15 años perfeccionando ese papel. Me llamo Olivia Chen y tengo 34 años. He sido asesora financiera por 12 años, construyendo mi cartera desde cero hasta manejar más de $200 millones en activos. Pero para mi familia siempre he sido invisible, la hija del medio callada que se encargaba de las cosas aburridas del dinero mientras mi hermano mayor se convertía en cirujano y mi hermana menor en víctima profesional. Claro que entiendo, dije en voz baja, sacando mi teléfono. La familia ayuda a la familia. Perdón, necesito hacer una llamada rápida a la oficina. Casi ni me prestaron atención, demasiado ocupados felicitándose por su generosidad con mi dinero. Salí al pasillo y marqué la llamada que cambiaría todo. Jennifer, soy Olivia. Ejecuta la reorganización del fideicomiso Hassel Chen que discutimos. Sí, de inmediato. Reestructuración completa conforme a la sección 7. Regresé para encontrarlos brindando con champaña que el abogado había sacado. Madison ya hablaba de remodelaciones en la casa y vacaciones por Europa, para la educación de los niños. Olivia. Mamá levantó su copa. Toma un poco de champaña. No te pongas tan seria, te tocará a ti cuando ya no estemos. Aunque con la forma en que manejas el dinero, probablemente tengas más que todos nosotros para entonces, bromeó papá, el mismo chiste que ha hecho desde que tenía 16 años y empecé a hacer los impuestos familiares porque él no se molestaba. Acepté la champaña, pero no bebí. El abogado Morrison, que conocía a nuestra familia desde hace 30 años, me lanzó una mirada curiosa. Supe que había intentado convencer a mis padres de no hacerlo, pero ellos insistieron. A Olivia no le importará, le dijeron. Siempre ha sido sensata con el dinero. Sensata. Así me llamaban cuando pagué mi propia universidad mientras ellos financiaban los 3 negocios fallidos de Madison. Sensata cuando compré mi propio coche a los 16 mientras le compraban un BMW a mi hermano por entrar a la escuela de medicina. Sensata cuando nunca pedí nada porque sabía que la respuesta siempre sería que alguien más lo necesitaba más. Lo que no sabían era que ser sensata, y ser ignorada, me había dado acceso a algo mucho más valioso que mis $500,000 de herencia. Todo empezó cuando la abuela Hassel fue diagnosticada con demencia hace 8 años. La familia se reunió de emergencia para hablar sobre su cuidado y, más importante, sobre su dinero. La abuela Hassel no solo estaba cómoda, era genuinamente rica, había heredado el negocio textil de su padre y lo convirtió en un pequeño imperio antes de venderlo en los 90. Necesitamos a alguien que maneje sus finanzas, dijo mi mamá. Que pague el asilo, administre sus inversiones, esas cosas. Todos se miraron incómodos. Mi hermano estaba muy ocupado con su residencia. Madison estaba, demasiado emocional, para encargarse. Mis padres decían que eran muy viejos para aprender sistemas nuevos. Olivia puede hacerlo, sugirió Madison. A ella le gusta ese rollo aburrido de números. Y así me convertí en la fiduciaria del fideicomiso de la abuela Hassel. Lo que empezó como una tarea que nadie quería se volvió el papel más importante en la familia, aunque ninguno se diera cuenta. La abuela Hassel, incluso en su confusión, tenía momentos de lucidez. En una visita, me apretó la mano y dijo: Eres la única que viene sin pedir dinero. Prométeme que lo protegerás de los buitres. Prometí, sin entender del todo hasta que me metí a fondo en los documentos del fideicomiso. Resultó que la abuela Hassel había sido mucho más astuta de lo que creían. El fideicomiso estaba estructurado en capas, con provisiones que le daban a la fiduciaria un poder enorme bajo ciertas circunstancias, incluyendo la facultad de reestructurar las distribuciones a los beneficiarios si se amenazaba la armonía familiar y la responsabilidad fiduciaria.
También dejó notas detalladas en su caja de seguridad, que descubrí durante un inventario rutinario. Páginas y páginas en su letra cuidadosa, documentando cada préstamo que le había hecho a Madison y nunca fue pagado, cada vez que mis padres pidieron ayuda con sus malas inversiones, cada familiar que aparecía solo cuando necesitaba dinero. Al final de una página escribió: Olivia es la única que nunca pidió nada. Asegúrense de que tenga las herramientas para protegerse. He estado cuidando y haciendo crecer ese fideicomiso por 8 años. Lo que mi familia pensaba que valía, alrededor de 5 millones, en realidad vale 50 millones, gracias a inversiones cuidadosas y reinversión de dividendos que ni siquiera sabían que existían. Ellos recibían sus distribuciones modestas mensuales y asumían que eso era todo. Tierra a Olivia. La voz de Madison me sacó de mis recuerdos. Deja de ser tan amargada. De todas formas, no necesitas el dinero. Tienes razón, dije, levantando mi copa. Salud por la familia que ayuda a la familia. Terminamos los papeles y soporté otra hora de sus felicitaciones. Madison me abrazó al salir, susurrando: Gracias por entender, hermana. Sabía que no ibas a hacer un escándalo. Manejé en silencio, el teléfono vibrando con confirmaciones de Jennifer. Cuando llegué a mi departamento, la reestructuración estaba completa. Cada documento archivado, cada T cruzada, cada I punteada. La abuela Hassel se aseguró de que el fideicomiso fuera a prueba de balas, y yo acababa de activar su cláusula más poderosa. La primera llamada llegó a las 9 de la noche. Mi hermano Michael, que no me hablaba desde hacía 6 meses, de repente necesitaba escuchar mi voz. Hola, Liv. ¿Cómo vas? Día loco, ¿no? Mamá me contó lo de la herencia. Muy buena onda que ayudaras a Madison. ¿Qué necesitas, Michael? Wow. Como siempre directo al punto. En realidad quería preguntar, mi distribución del fideicomiso parece retrasada este mes. Normalmente cae en mi cuenta antes del día 15. ¿Puedes checarlo? No está retrasada, dije. Las distribuciones están suspendidas hasta que termine la reestructuración completa del fideicomiso. Silencio. Luego. ¿Qué quieres decir con suspendidas? Quiero decir, suspendidas. La fiduciaria ha determinado que acciones recientes de la familia han creado un conflicto que amenaza el propósito y la estabilidad del fideicomiso. Hasta nuevo aviso, todas las distribuciones están congeladas. No pueden hacer eso. Salió su voz de doctor, la que usaba para intimidar a las enfermeras. En realidad, sí puedo. Sección 7, subsección 3 de los documentos del fideicomiso. En caso de discordia familiar que amenace el propósito del fideicomiso o demuestre irresponsabilidad fiscal entre los beneficiarios, la fiduciaria puede suspender las distribuciones mientras se revisa la situación. La abuela Hassel fue muy meticulosa. Esto es por la herencia, ¿verdad? Ese dinero es de Madison. No puedes castigar a toda la familia por ser rencorosa. Interesante, dije. Según el testamento de la abuela, era mi dinero. Pero aparentemente, la familia ayuda a la familia, excepto cuando se trata de mí. Buenas noches, Michael. El chat familiar explotó en minutos. Vi cómo llegaban mensajes, pero no respondí. Madison llamó 15 veces. Mis padres 20. Apagué el teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina y encontré a toda mi familia en el lobby. El guardia de seguridad se veía apenado. Dijeron que eran su familia, señorita Chen. Debería. Está bien, Robert. No se quedarán mucho. Los llevé a una sala de juntas, decorada profesionalmente con mis títulos y certificaciones en la pared, los mismos que nunca se molestaron en preguntar o reconocer. ¿Cómo te atreves? Mi madre empezó antes de que cerrara la puerta. Ese dinero del fideicomiso es para la familia. Estoy de acuerdo, dije, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Por eso me confundió lo de ayer. Regalaron mi herencia, el legado específico de la abuela Hassel para mí, porque la familia ayuda a la familia. Pero aparentemente, eso solo aplica cuando yo soy la que ayuda. Eso es diferente. Protestó Madison. Tengo hijos. ¿Y yo no? ¿Eso me hace menos familia?
¿Menos merecedora del regalo de mi propia abuela? Tienes trabajo. Intervino papá. No necesitas dinero. Tengo trabajo porque trabajé para conseguirlo. Madison también es perfectamente capaz de trabajar. Pero eso no es lo importante. Saqué una carpeta. Hablemos de necesidad, ¿les parece? Extendí los papeles que Jennifer había preparado. Madison, en los últimos 10 años, has recibido 873,000 pesos del fideicomiso de la abuela Hazel en distribuciones de emergencia. Accidentes de coche, negocios fallidos, peleas por custodia, gastos médicos por procedimientos selectivos. Ni un solo peso ha sido reembolsado a pesar de tus promesas. La cara de Madison se puso roja. Esos eran préstamos de la abuela. Del fideicomiso que yo administro. Y según estos documentos, debieron pagarse en 2 años. Han pasado 10. Me volteé hacia mis padres. Mamá, papá, ustedes han tomado 1.2 millones de pesos en préstamos temporales contra la herencia futura. Las vacaciones, las malas inversiones, las membresías en el club campestre que no podían pagar. Todo mientras me decían que debía ser sensata y no esperar ayuda. ¿Cómo te atreves a espiarnos?, exclamó mamá. No es espionaje cuando soy la fiduciaria. Se llama hacer mi trabajo. El trabajo que ninguno quiso porque era aburrido. ¿Qué quieres?, preguntó Michael, el pragmático. ¿Una disculpa? Está bien, lo sentimos. Ahora reactiva las distribuciones. Quiero que entiendan algo, dije levantándome. La abuela Hazel me dejó al mando por una razón. Ella vio cómo esta familia me trata, como un cajero automático sin mantenimiento. Bueno, ese cajero automático ahora está fuera de servicio. No pueden cortarnos el dinero para siempre, gritó Madison. Necesito ese dinero. Entonces quizá debiste pensar en eso antes de tomar lo mío, respondí. El fideicomiso reanudará las distribuciones cuando determine que los beneficiarios hayan demostrado responsabilidad fiscal y comprensión de las obligaciones familiares. ¿Qué significa eso?, exigió papá. Significa que Madison necesita conseguir un trabajo y empezar a pagar sus préstamos. Que tú y mamá deben asistir a asesorías financieras y crear un presupuesto que no dependa del fideicomiso. Que Michael debe reconocer que su hermana es una persona, no solo una proveedora de servicios. Esto es chantaje, chilló mamá. No, esto es responsabilidad fiduciaria. Algo que la abuela Hazel entendió, aunque ustedes no. Me dirigí a la puerta. Tienen 6 meses para demostrar cambio. Los documentos del fideicomiso permiten una revisión en ese tiempo. Hasta entonces, les sugiero que aprendan lo que significa ser sensatos con el dinero. ¿6 meses? Se puso de pie Madison, con lágrimas. ¿Cómo se supone que sobreviva 6 meses? De la misma manera que yo cuando me pagaba la universidad mientras tú comenzabas tu tercer intento. De la misma manera que trabajaba en mi carrera mientras me decían que no esperara nada de la familia. Vas a trabajar. Abrí la puerta. Mi asistente validará su estacionamiento. Que tengan buen día. Las consecuencias fueron duras pero predecibles. Intentaron todo, culpa, enojo, amenazas de demandas. Michael consultó a un abogado, solo para que le dijeran que el fideicomiso era a prueba de balas y que mis acciones como fiduciaria eran completamente legales. Madison aguantó 2 semanas antes de conseguir trabajo en un call center. Fue el primer trabajo real que tuvo en 15 años. Mis padres cancelaron la membresía del club campestre y vendieron su auto. Michael, que vivía más allá de sus posibilidades con el sueldo de doctor, tuvo que vender su barco. Pero el verdadero shock llegó cuando descubrieron el valor real del fideicomiso. En una mediación que exigieron, su abogado pidió la declaración financiera completa. La cara que pusieron al darse cuenta de que habían estado recibiendo distribuciones de un fideicomiso de $50 millones, y que habían perdido su oportunidad por mi herencia de 500,000, fue algo que nunca olvidaré. ¿50 millones? Susurró mi madre, pálida. Pero pensamos que... Hazel dijo que solo eran 5 millones. La abuela Hazel dijo muchas cosas, respondí. Pero ustedes solo escucharon lo que quisieron oír.
Igual que solo vieron lo que quisieron ver en mí. Madison fue la primera en romper. Después de 3 meses, vino a mi departamento, no a exigir ni a culpar, sino a hablar de verdad. Se veía agotada pero más real que en años. Odio trabajar, admitió, desplomada en mi sofá. Pero se me da bien. Me ascendieron a líder de equipo. Eso es genial, dije, y lo decía en serio. Nunca me di cuenta de lo duro que trabajabas. O sea, sabía que trabajabas, pero no lo entendía. ¿Cómo hiciste todo esto durante tanto tiempo sin ayuda? No tuve opción, dije somplemente. Nadie me iba a regalar nada. Ella guardó silencio un buen rato. Siento mucho lo de tu herencia. No estuvo bien. Fue la primera disculpa genuina que recibí de cualquiera de ellos. Poco a poco, comenzaron a cambiar. No porque realmente quisieran el dinero, aunque sí lo querían, sino porque la ausencia de ese dinero los obligó a verse como personas. Mis padres empezaron a ir a asesorías financieras y se sorprendieron al descubrir que podían vivir cómodamente con sus propios ahorros para el retiro. Michael me buscó no por dinero, sino para pedir consejos sobre cómo manejar sus finanzas. Al cumplirse 6 meses, llamé a una reunión familiar. Esta vez en la oficina del abogado Morrison, donde todo comenzó. Todos han mostrado un progreso significativo, empecé. Madison ha mantenido su empleo y empezó a pagar sus préstamos. Mamá y papá crearon un presupuesto sostenible. Michael reconoció mi papel en esta familia más allá de solo administrar dinero. Se quedaron callados, sin champaña esta vez, sin suposiciones sobre lo que merecían. Estoy lista para reinstaurar las distribuciones, continué, con algunos cambios. Todos los futuros préstamos deberán ser aprobados por una junta familiar, con términos claros de pago. Todos contribuirán a un fondo de emergencia familiar. Y estableceremos una fundación benéfica en nombre de la abuela Hassel, para enseñar educación financiera a jóvenes. Eso es justo, dijo mi papá en voz baja. Más que justo. Hay una cosa más, añadí, sacando un documento familiar. Mi herencia. Los 500,000 pesos que le dieron a Madison. Madison empezó a hablar, pero levanté la mano. No la quiero de vuelta. Pero quiero que quede claro que era mía para dar, no suya para tomar. Y quiero que se establezca un fideicomiso familiar para la próxima generación, todos los nietos por igual, para que nadie se sienta menos por elegir un camino diferente. Entonces llegaron las lágrimas, no las lágrimas manipuladoras a las que estaba acostumbrada, sino emoción verdadera. Mi mamá cruzó la mesa y tomó mi mano. «Te fallamos», dijo somplemente. «Vimos tu fortaleza como una excusa para descuidarte. Lo siento. No fue perfecto. La familia nunca lo es. Pero durante el siguiente año, las cosas cambiaron poco a poco. Madison y yo desarrollamos una relación real. Mis padres comenzaron a verme como persona, no solo como la responsable. Michael me pidió que fuera fiduciaria de sus hijos, el mayor cumplido que me podía dar. Las distribuciones del fideicomiso se reanudaron, pero algo fundamental había cambiado. Ya no lo veían como un derecho, sino como un regalo de la abuela Hassel, uno que yo protegía y hacía crecer para todos nosotros. Los 500,000 pesos de herencia fueron solo una fracción de lo que ganaron al finalmente verme como familia. En la tumba de la abuela Hassel, en el aniversario de su muerte, dejé flores y una nota. Cumplí mi promesa. Los buitres aprendieron a cantar. Mi teléfono vibró, un mensaje de Madison sobre su ascenso a gerente, mamá compartiendo fotos de sus vacaciones modestas, Michael pidiéndome consejos sobre el fondo universitario de su hija. Familia ayudando a familia. Finalmente, también me incluían a mí. Pero nunca olvidaron la lección de esos 6 meses cuando 50 millones de pesos desaparecieron en el aire porque se les olvidó la regla de oro, nunca subestimen a la callada que maneja el dinero. La abuela Hassel lo sabía. Me dio más que una herencia, me dio el poder de exigir el respeto que nunca pensaron ofrecer. Y a veces, eso vale más que todo el dinero del mundo. Aunque tener 50 millones de pesos en fideicomiso tampoco está nada mal. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Que te mantenga sorprendido.